Damos gracias a Dios, amén, porque Dios nos ha permitido estar aquí en su casa, amén, para escuchar su palabra. Escuchaba yo el mensaje de la mañana y sin duda alguna, hermano, que Dios tiene los mismos mensajes, que Dios habla a su pueblo, que Dios está trayendo, hermano, una llamada de atención para nosotros que somos su iglesia, que somos los que nos vamos a casar con el Señor Jesús. En este pasaje, hermano, que analizaremos el día de hoy, veremos, yo creo que una de las escenas más crudas que Dios le mostró a un profeta sobre la condición de aquellos que están alejados de Dios, de aquellos que no tienen a Cristo en su corazón, que no han podido ingresar, hermano, a las filas del evangelio, a las filas de la salvación, amén. Y yo le he puesto por título: Dios trae vida sobre la muerte. ¿Cuántos dicen amén? Cuando la iglesia, hermano, caminamos, pero no sabemos en medio de qué estamos caminando, es muy fácil que nos perdamos y que nos amoldemos, hermano, al entorno que nos está girando. Todo el entorno en el cual nosotros nos movemos, que aparentemente es bueno, y a veces en un mundo, hermano, de muerte y de putrefacción, el mundo, hermano, está agonizando. Esta escena, hermano, nos va a llevar a comprender cuál es la misión que nosotros tenemos. El predicador de la mañana decía: es que Dios quiere que prediquemos, es que Dios quiere que hablemos, quiere que Dios le sirvamos como hablando, predica, lleva el evangelio a las naciones, decía el predicador de la mañana. Y cuando yo volteo a ver este mensaje, digo: Señor, ¿tú tienes el mismo mensaje? Porque no nos ponemos de acuerdo, hermano, sino que el Espíritu es el que nos dice cuál es la palabra que nosotros vamos a hablar. Quiero que lo leas conmigo. Dice el profeta, Ezequiel 37. Ezequiel 37. Y dice la palabra de Dios: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Cierra tus ojos y vamos a orar. Padre amado y poderoso, le damos gracias, Señor, porque nos permite estar aquí en su casa. Vamos a analizar este pasaje, Señor, en el cual usted arrebató a Ezequiel. Abra nuestro corazón, abra nuestro entendimiento. Queremos, Señor, una palabra que traiga, Señor, una revelación grande a nuestra vida. Padre, queme mis labios con el carbón encendido de lo alto y permita que por mis labios fluya una palabra para todo este pueblo. En el poderoso nombre de Jesús se lo pido. Amén y amén. Gloria a Dios. Fue una visión, hermano, muy impresionante. Hay un canto que yo quería cantar ahorita que se llama La visión de Ezequiel profeta. Yo sé si la han escuchado algunos. Y en esta parte, hermano, de esta visión, yo la he dividido en tres partes: en la visión de la muerte y la desolación, en la visión de la restauración y en la visión de la vivificación. Porque Ezequiel contempló toda esta visión. Y empieza Ezequiel, recordemos que Ezequiel estaba en la cautividad. Ezequiel estaba en Babilonia. Él estaba ahí junto con todo el pueblo que estaba sufriendo. Ezequiel nos dice que a los 5 años de la deportación, él vio los cielos abiertos. Y el ministerio de este hombre se movió en pro de la cautividad, de lo que Dios le estaba informando a ese pueblo. Y dice Ezequiel que fue tomado de la mano y que lo llevó a un valle de huesos secos. Pero me llama la atención porque Dios lo hizo que caminara alrededor de estos huesos. Dice que eran muchísimos y que estaban secos en gran manera. Todos los estudiosos de la escritura van a decir: hermano, este pasaje se aplica para la restauración de Israel en los tiempos finales. Sí, es verdad.
Va a ser restaurado Israel. Este pueblo lloraba en el capítulo 33, por ahí dice: nuestro pecado y nuestra rebelión está sobre nosotros, por eso somos consumidos. Viviremos. Fíjese, hermano, el lamento que ellos tenían. Cuando Ezequiel llega a este lugar y ve huesos, hermano, y Ezequiel queda impactado. Pero yo le quiero decir una cosa: qué importante es que un siervo, una sierva, esté en íntima comunión con Dios. Porque en medio de esa cautividad, en medio de ese dolor, de ese juicio que Dios había traído, estaba un profeta de Dios llamado Ezequiel. Y dice Ezequiel que fue arrebatado, hermano. Qué panorama tan terrible, qué escenas tan dantescas. Yo creo que el aire de la muerte, de la desolación, se paseaba por ese valle. Y Ezequiel estaba viéndolos y empezó a temblar. Y yo creo que le decía a Dios: ¿por qué me trajiste dentro de él? ¿Yo qué tengo que ver con todo esto? Esto no lo puede procesar mi mente. Esto no lo puede procesar mi entendimiento. ¿Por qué me has traído? ¿Sabe, hermano, que en California, en los Estados Unidos, hay un valle que le llaman el Valle de la Muerte? Ese valle, más o menos en el 1950, unos ingleses descubrieron que había mucho oro y se le llamó la fiebre del oro. De tal manera que mucha gente, hermano, se lanzaban a la aventura para agarrar ese codiciado oro. ¿Y sabe qué? Morían, quedaban ahí. Y estos ingleses lo bautizaron con el Valle de la Muerte, porque ellos decían que entraba y se sentía el ambiente pesado al ver aquellos esqueletos ahí. Pero la escena que vio Ezequiel, hermano, era más fuerte, porque dice que eran muchos y que estaban secos en gran manera. Cuando el pueblo de Dios, hermano, le cerró su corazón a Dios, empezaron a secarse por dentro. Hermano, Ezequiel pudo ver un cementerio sin tumbas, un campo sembrado. Las tumbas de ellos fueron las naciones donde fueron dispersados. Y yo creo que Ezequiel no entendía claramente por qué Dios lo había llevado a ese lugar, qué tenía que ver con ese lugar. Pero yo le quiero decir una cosa. Hoy, hermano, nosotros vivimos en medio de huesos secos. Yo quiero que tú, como creyente, te pongas en el lugar de Ezequiel, no el de los valles, no el de los huesos secos. Di dentro de tu corazón: yo soy un Ezequiel. Yo soy un Ezequiel. Yo no soy un hueso seco, yo soy un Ezequiel. Y te voy a decir por qué. Porque aunque muchos dicen que esta profecía es aplicada, es mesiánica para los judíos, yo te quiero decir que sí se aplica para nuestros tiempos. El apóstol Pablo dice que ya no hay hombre ni mujer, ni judío, ni griego, ni esclavo, ni libre. Y dice que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Es decir, el hombre empezamos, hermano, a experimentar una muerte por dentro. Dice el salmista: mientras callé se envejecieron mis huesos. Y estamos envejeciendo porque el pecado empieza a calcomer la vida, empieza a calcomer el corazón. Hermano, los sueños, los planes, todo eso lo empieza a matar. Y hoy, hermano, la iglesia nos estamos moviendo en un mundo donde hay huesos secos. Yo a veces, hermano, volteo a ver tanta gente que veo en el primer cuadro de la ciudad, en el Zócalo, de esa parte, y es mucha la gente. Yo volteo y digo: ¿cuánta de esta gente conocerá a Dios? ¿Cuánta de toda esta gente conoce a Dios? Pero lo que vemos, hermano, cuando nos acercamos, vemos maldiciones, gente hablando, hermano, palabras tan ofensivas, tan blasfemas, sin respeto ni a mujeres ni a niños. Incluso hay mujeres que tienen vocabularios tan blasfemos, hermano, tan sucios. Y esto nos debe de dar a nosotros, hermano, un panorama de lo que Ezequiel vio en ese valle de huesos secos. Hay impiedad. En el tiempo, hermano, de los reyes, cuando Dios mandó los profetas, Dios denunció tres cosas muy fuertes: la idolatría, la injusticia y la inmoralidad.
3 cosas. Y Israel, hermano, siguió viviendo pesadamente en esas 3 demandas. Hubo profetas que hablaron antes del exilio, hubo profetas que trabajaron en el exilio como Ezequiel, y hubo profetas después del exilio. Pero lo que nosotros estamos viendo, hermano, es que hoy en día el evangelio de Dios, hermano, no es escuchado. Mire, fíjese, 2 Corintios 4:3. Dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los que no creen, de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Satanás, hermano, desencadenó una rebeldía en contra de Dios, engañando al hombre y sacándolo del huerto. Y a través de la historia, ese ministerio de iniquidad le ha hecho tanto daño al hombre que lo ha llevado, hermano, a una condición, y lo ha reducido a una condición de solamente huesos. Hoy, hermano, Satanás cega el entendimiento. La oscuridad gobernante ha hecho del mundo un gran cementerio espiritual, hermano. Y lo más triste es que a veces en muchas iglesias hay cementerios espirituales. Por eso yo le digo, usted tome el lugar de Ezequiel. Por supuesto que esta palabra nos lleva a reflexionar qué es lo que estamos haciendo, porque el mundo, hermano, va caminando en oscuridad hacia un despeñadero eterno de sufrimiento y de dolor. Por eso vamos a entrar ahorita en una parte muy importante que mencionaba el hermano Rogelio Villagrán: que nosotros debemos amar a Dios, que nosotros debemos de servir a Dios. Ezequiel estaba sirviendo a Dios, aunque estaba en la cautividad. Ezequiel seguía ministrando al pueblo de Dios. Y si usted observa el capítulo 36, dice: montes florezcan, valles den su fruto, porque falta muy poco tiempo para que mi pueblo regrese. Pero ahora, hermano, Ezequiel estaba viendo esto, ya a Ezequiel le dolía. Yo no sé, hermano, si nosotros como iglesia de Dios sentimos dolor a ver las almas perdidas. Sentimos dolor cuando vemos que la gente no conoce a Dios. Sentimos dolor cuando alguien está extraviado y de repente se sienta en un rincón a tomar su desayuno y empieza a llorar, o está triste, o ni siquiera está saboreando lo que se está comiendo, porque son huesos secos. Porque esta palabra aplica a la humanidad. Lo leyó el hermano y dice: porque de tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo, a las naciones, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Pero Pablo a los Corintios dice que Dios ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Qué gran tarea tenemos nosotros. Yo pienso, hermano, que el profeta estaba llorando. Nosotros, hermano, estamos delante de ese escenario. En nuestros lugares de trabajo vemos a gente, hermano, que no tiene esperanza, que no tiene luz, que no tiene vida. Vemos gente, hermano, llorando. ¿Por qué? Porque la luz ha sido rechazada por el hombre para vivir bajo una densa oscuridad de rebeldía y de desobediencia. Qué triste es esto. Y el hombre, hermano, poco a poco se va alejando de Dios. El hombre poco a poco va dejando los hábitos espirituales. Ya no puedo leer la Biblia, ya no me dan ganas, ya no quiero orar. San Juan, hermano, lo sitúa en una posición bien especial. Dice que en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Dice que la luz en las tinieblas resplandece, y que la oscuridad, las tinieblas no prevalecieron contra ella. Pero en el capítulo 3 más adelante dice: esta es la condenación. Fíjate bien, familia, esta es la condenación, que los hombres amaron más las tinieblas porque sus obras eran malas. Quiere decir que dentro del corazón del hombre, hermano, está el continuo hacer el pecado. Y Ezequiel, al estar viendo esta parte, hermano, Ezequiel estaba llorando y decía: ¿qué va a suceder con esto? Porque esa era la visión de la muerte, de la desolación en la que vive la humanidad. Nosotros como iglesia tenemos que unirnos, hermano, a esta visión y estar del lado del profeta. Que el Espíritu Santo te hable y te diga: háblale a tu compañera.
ella no sabe, ella no tiene vida, ella no tiene la luz, no me tiene a mí. Llora como alguien que no tiene consolación porque no me conoce. Háblale de mí. Esto es lo que está, hermano, gobernando al mundo. Gobiernos que se han apoderado, hermano, de los pueblos, que han oprimido al pobre. El pobre es más pobre y el rico se hace más rico, legislando leyes, hermano, que blasfeman contra Dios. Y pensamos que estamos viviendo, hermano, en un mundo tranquilo. Estamos viviendo en un valle, hermano, de huesos secos. Cuando tú empiezas a escuchar la música mundana, esa es la pestilencia de los huesos secos de ese valle. Cuando tú escuchas las malas conversaciones y los chistes de doble sentido, es la pestilencia de los huesos secos. Cuando te dicen ya no vayas a la iglesia, a ti ya no te quieren, esa es la pestilencia de los huesos secos. Y mucha gente no lo percibe y dice: es que se oye muy bonito. Ya pusieron la canción que yo cantaba en el mundo. Esa es la pestilencia, porque estamos en medio de un valle que tiene huesos secos y putrefacto. Pero ¿qué va a suceder en medio de todo esto? ¿Cómo vamos a movernos nosotros que somos los portadores? Amados hermanos, nosotros tenemos una recompensa de una vida eterna, como lo tiene el profeta Ezequiel. Yo no hallo una porción donde Ezequiel haya querido: Señor, sácame de aquí, yo ya no quiero estar en la cautividad, yo soy tu profeta, yo en nada pequé. ¿Por qué estoy aquí? Porque Dios tiene un propósito para ti y un propósito para mí. La segunda parte de la visión es una visión de restauración. Vamos a ver Ezequiel 37:3. Dios desafía al profeta de una manera muy fuerte. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Dios desafía al profeta, hermano, y le dice: tú dime si estos huesos pueden vivir. Dímelo, Ezequiel. Hermano, Ezequiel decía: ¿cómo va a haber vida en esto? Yo creo que Ezequiel tal vez pisó por ahí uno y se hizo nada. Estaban secos en gran manera. Él no podía ver que la vida volviera a regresar, que pudiera surgir en medio de aquella desolación y muerte, huesos desmoronándose. Hermano, se queda ya frío Ezequiel y le dice: Señor, tú sí lo sabes, yo no lo sé. Yo no lo entiendo. Cuando le dice: Señor, tú lo sabes, yo no sé cómo puede retornar vida en estos huesos. Yo no sé cómo puede regresar, cómo se pueden juntar, cómo puede establecerse nuevamente un orden desde el principio en ellos. Yo no lo sé, porque mi mente no lo entiende, no lo alcanzo a ver, dice Ezequiel. No lo comprendo. Oye, hermano, vemos tanta maldad que a veces decimos: si les hablamos del Señor no van a oír. Aquellas partes están desahuciadas. Nosotros no nos toca, hermano, esa parte. A nosotros nos toca llevar el evangelio. Jesús dijo: id y predicad el evangelio. Predíquenlo, háblenlo. La respuesta de Dios, hermano, ante esta interacción fue muy sencilla. Fue una respuesta muy sencilla, hermano, pero que tiene una profundidad muy grande que nos debe llamar la atención a nosotros. Fíjate bien, verso 4. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd la palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Sabréis que yo soy Jehová, no Ezequiel. Sabréis que yo soy Jehová, que yo lo hago, que yo lo voy a hacer. No por vosotros, dice, sino por amor a mi nombre. Profetiza, es decir, habla, predica. Profetizar, hermano, no significa adivinar el futuro. Eso no son los profetas. El profeta de Dios es el que habla la palabra de Dios. Cristo te ama. Profetiza.
que Ezequiel, hermano, estaba viendo. Voy a hablarles a ellos. Imagínese, hermano, que hubiera gente alrededor de Ezequiel. ¿Qué le dirían a un siervo de Dios que se parara en un cementerio a hablarle a los muertos? Ese hombre está loco, ya perdió el juicio. ¿Cómo cree que esos huesos lo van a escuchar? Él no sabe, ¿acaso no entiende lo que está pasando? No puede ver el entorno, que ellos no lo van a escuchar, no van a escuchar su mensaje, ni van a atender el llamado para ponerse de pie, porque están muertos. Y a veces nosotros hacemos esa parte, vemos el valle de los huesos y decimos, no hay remedio aquí. Pero Dios le dice a Ezequiel, profetiza, porque hermano, tú vas a ver que te va a escuchar el que menos esperas. Porque el que menos espera es el que más tiene necesidad de Dios. Eso es lo que el mundo piensa. Yo sé que muchos de ustedes han visto videos donde alguien se para en el Zócalo a decir, Cristo les ama, dejen esa vida. No, dicen, Dios es amor. Y ustedes saben quién se besa ahí. Tú estás bien loco. Se burlan, se mofan, porque están secos, no tienen vida. Podemos ver, hermano, un desfile de gente y son solamente cadáveres. Pero Dios le dice a Ezequiel, tú tienes que hablarles, háblales de mi palabra, háblales, porque ¿qué, hermano? Déjame decirte que Dios no va a dejar caer su palabra a tierra. Dios va a cumplir todo lo que sale de su boca. Es fiel, es verdadero y permanece para siempre. Trae salvación la palabra de Dios. Él lo va a sostener. Pero qué importante es obedecer. A Dios y hablar, por muy desolador que sea el panorama. No desahuciar, hermano, a nada ni a nadie. Dios no puede entrar en Tepito. Por supuesto que Dios puede. Dios no puede entrar a tal parte. Por supuesto que Dios puede. Y tan es así que llevó a Ezequiel a ese lugar de muerte, a ese lugar de desolación, a ese lugar donde no había vida. Le dijo, ahí está, profetízales. Dios quiere hacer cosas maravillosas, pero es necesario la predicación de su iglesia, la evangelización. Más de estar peleando, hermano, por obtener títulos y reconocimientos y condecoraciones mientras la gente se está muriendo y se está yendo a una eternidad sin Cristo. Porque los responsables, hermano, de lo que sucede aquí somos la iglesia. Jesús nos va a pedir cuentas a nosotros, porque el valle está seco, hermano. Porque en el valle hay muchos huesos secos, hay muerte, hay pestilencia, hay putrefacción. Pero nosotros estamos hablando la palabra de Dios. Qué importante es que reflexionemos. Y yo quiero, familia, que tú digas, yo estoy en el lugar de Ezequiel. Yo soy Ezequiel. Mi ministerio no está en un valle de huesos secos. ¿Por qué, hermano? Era el pueblo de Dios, era Israel, el pueblo escogido de Dios. Cuando se lo llevaron a Babilonia, el general Nabuzaradán les dijo, ustedes están así porque han desobedecido a Jehová, ¿verdad? Fíjense, hermano, un caldeo. Él dice a Jeremías, yo a ti no te voy a tocar, Jeremías, porque son las órdenes que yo tengo. Ese era el pueblo de Dios. Y mucha gente dice, nosotros no somos el pueblo. Por supuesto que sí lo somos. Pedro dice que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y un pueblo adquirido por Dios para que anunciemos las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a la luz. Entonces, si somos el pueblo, aquel fue un pueblo escogido, pero nosotros somos un pueblo comprado y somos el pueblo de Dios. Y nosotros tenemos el poder de la palabra, el poder de decirle a las tinieblas, quítate, muévete de aquí. Porque nosotros, hermanos, debemos cargar con la responsabilidad que dejaron los profetas, la responsabilidad que dejaron los apóstoles. Vayan, dice Marcos 16:15, prediquen. El que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere, porque muchos se van a quedar en el valle. Muchos van, hermano, a resucitar, dice la Biblia,
para vergüenza y condenación eterna. Pero ahorita hay una oportunidad de que nosotros tomemos la responsabilidad y nos unamos como iglesia, nos unamos como hermanos. Digamos, vamos a predicarle. Ahí está un loco en Casitas gritando: Casitas, arrepiéntete. ¿Qué le pasa a ese miserable loco? Ay, sí, no importa. Allá anda Rogelio tratados y predicando. ¿Qué le pasa? No importa. Porque dice Ezequiel en el versículo 7, dice: profeticé pues como me fue mandado. Dice: y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso, y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel los cubrió por encima de ellos, pero no había espíritu en ellos. Cuando Ezequiel, hermano, empezó a profetizar, Ezequiel sintió un poder sobrenatural atrás de una voz con poder y autoridad que le dijo: profetiza. Él, hermano, ya no volteó a ver los huesos. Él ya no vio si estaban desmoronados, si eran muchos, si olía a muerte, si había devastación. Él simplemente comenzó a hablar y vio, hermano, cómo el poder de Dios empezó a obrar en lo más amado que Dios tiene en esta tierra, su creación, el hombre. Nosotros, hermano, es lo que Dios más ama de esta tierra. Y Ezequiel dice que fue un estruendo. Imagínese, hermano, ver semejante cosa. Ver semejante cosa, como si ese temblor hubiera lanzado un código y le hubiera dicho a los huesos: únete hueso con su hueso, cada uno con su hueso y sus tendones. Ezequiel estaba admirado y decía: esto es obra de Dios. Así como Ezequiel había visto el cautiverio, la devastación y el dolor, hermano, estaba viendo una restauración. Estaba siendo testigo fiel de que Dios traería una promesa de restauración. Dice que se juntó cada hueso con su hueso. Porque Ezequiel puso aquí que oyó un estruendo, porque Ezequiel escuchó el estruendo de la presencia de Dios, que estaba echando fuera la muerte, que estaba echando fuera la desolación, y que estaba levantando con poder y autoridad a su pueblo Israel, al que él escogió. Ezequiel no daba crédito, pero decía: Dios lo está haciendo, es la mano de Dios la que se está moviendo. Fieles testigos. ¿Cómo te maravillas tú cuando ves a una persona? Hay muchos testimonios, hermano, en las redes sociales. Yo he escuchado testimonios de ex satanistas, de ex sacerdotes, de ex sicarios, de ex brujos. Y yo a veces estoy en la madrugada viéndolos y estoy llorando. Le digo: Señor, cuánta misericordia. Este hombre sacrificó, quién sé qué tantas doncellas, las abrió, le sacó el corazón, se las ofrendó a Satanás, y usted ha traído misericordia y ahora predica la palabra. Porque por medio de la fe, hermanos, se ve lo que nosotros no podemos ver con los ojos carnales. Se puede creer en lo imposible, hermanos. Se puede recibir lo imposible a través de la fe. Dice Ezequiel: y yo hice como me fue mandado. Y tú y yo tenemos una orden del maestro: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Estas bancas deben de estar llenas, hermano. Aquí debe haber gente adorando a Dios con sus hijos, con sus hijas, viniendo al trono, aquí al altar, y diciendo: Señor, gracias. Porque yo creo que el 2022 va a ser año muy próspero para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Que tu vida va a ser prosperada, que en ti va a entrar un espíritu de renovación, que esta reflexión tú la vas a llevar en tu corazón y le vas a decir: Señor, párame en un valle como Ezequiel. Te vas a admirar, hermano. Te vas a admirar cuando Dios te diga: ponle la mano a ese paralítico y yo lo voy a levantar. Va a ser más el milagro que Dios va a hacer en ti que el que va a hacer en esa mujer o en ese hombre. Porque tú vas a voltear a verle y dices: Señor, a mí me usaste. Sí, tú eres mi vasito de barro y yo te voy a usar a ti. Porque no importa cómo esté el campo, lo que importa es que obedezcamos la palabra de Dios. ¿Cuánta necesidad? Cierra poquito tus ojos, ciérralos tantito. ¿Cuánta necesidad hay alrededor de donde tú te mueves? Voltea a ver a tu compañero, a tu compañera. Voltea a ver a tu familia.
Voltea a ver a los que te rodean. ¿Cuántos de los que tú amas no conocen a Dios? ¿Cuántos están caminando sin luz, sin vida, hacia un precipicio eterno de sufrimiento y de dolor? Porque no conocen a Jesucristo, el Hijo de Dios. Abre tus ojos. ¿Me entiendes ahora? Ezequiel no se preocupó. Ezequiel sintió el fuego de Dios y empezó a hablarle a los huesos. Tú háblale a la gente, aunque la gente no quiera, aunque la gente no crea, tú sigue hablando. En el momento que Dios quiera, Dios va a dar un fruto de salvación ahí. Pablo dice: cuando al Señor le pareció bien revelarme a su Hijo, el que me apartó desde el vientre de mi madre, entonces vine a comprender las grandezas. Así lo dice Pablo. Porque Dios tiene un tiempo, hermano, de restauración. Esta visión de Ezequiel conmocionó su corazón. Yo creo que Ezequiel estaba ahí viendo y de repente se estaban formando, porque la mano del Creador, hermano, empieza a trabajar en los corazones de hombres, de mujeres, de niños. No importa, el Espíritu Santo es noble. El Espíritu Santo es tierno. El problema es: ¿soy yo, Ezequiel, en medio de ese valle de huesos, o soy huesos? Saben, en mi trabajo, que yo amo a Dios, que sirvo a Dios, que soy un cristiano, que la luz de Jesús, que la luz que era la vida de los hombres, fue trasplantada en mí por la semilla incorruptible y por el renacer del Espíritu Santo. Algo tenemos que hacer, hermano. Hay mucho trabajo que hacer. Yo le quiero decir que no se preocupe por el 2022. Yo no sé qué Dios va a hacer, pero Dios va a hacer algo poderoso en medio de tiempos proféticos, apocalípticos. Dios va a mover su mano y se va a mover en medio del valle de los huesos secos. Dios se va a mover porque Él así lo ha prometido. Pero necesita Ezequieles fieles, Ezequieles que tengan los oídos espirituales listos, Ezequieles que estén viendo las riquezas de gloria en Cristo Jesús, no las riquezas materiales, que diga: Señor, yo estoy puesto a donde voy. Cuando fue el plan de salvación en el cielo, se oyó una voz que dijo: ¿quién irá? ¿A quién enviaremos? Y se oyó la voz dulce de Jesús, dijo: yo voy. Heme aquí, envíame a mí. Yo voy por ellos. Padre, yo voy y los traigo. Es muy caro el precio, no importa, yo voy por ellos. Dios quiere en este tiempo, hermano, que nosotros nos levantemos, que limpiemos nuestro corazón de todo lo que Satanás quiere meter en nuestro corazón, y que le digamos: Señor, yo quiero ir. Yo quiero ayudar a mi amiga, a mi hermana, a mi primo, a mi vecina, a mi vecino. Yo lo quiero ayudar, Señor. ¿Cómo le hago? Que ellos vivan en la esperanza también en la que yo vivo. Que ellos caminen, Señor, con esa seguridad y con esa confianza, que el día de mañana, Señor, yo voy a abrir mis ojos y voy a seguir creyendo en ti. Porque la pestilencia, hermano, de los huesos secos a veces se mete hasta las iglesias. Yo he visto, hermano, cómo en los altares bailan niñas chiquitas con vestiduras semidesnudas, niñas chiquitas. Yo he visto cómo en los altares bailan quebraditas, reggaetón, lambada, cumbias. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la pestilencia del valle de los huesos se está metiendo a la iglesia. No habrá un Ezequiel que diga: un momento, tenemos que ser esos Ezequieles, que esos los olores fétidos de rebeldía, de pecado, de inmoralidad y injusticia sean quitados de en medio de tu familia, de mi familia, de tu ministerio, de mi ministerio. Y que el diablo, hermano, cuando te vea, dice: aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño, como dijo Jesús de Natanael. Dios está haciendo esto, hermano. Mira lo que dice la palabra, Mateo 4, capítulo 16. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Cuando se cerraron los mesones, cuando dijeron: aquí no hay lugar, cuando Satanás quería cerrar todas las oportunidades en un oscuro pesebre, en un retirado pesebre, en un humilde pesebre, vino la luz. Y pensaba Satanás que iba a apagar la luz, pero dice la escritura que una estrella alumbró a unos sabios del oriente, y vinieron y le trajeron oro, incienso y mirra, y le dieron honores.
que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor, dice el evangelista Lucas. Nació, hermano, la misericordia, nació la esperanza del hombre, porque ese Jesús ya vino a nuestro corazón. Pero yo noto algo que Ezequiel vio. Fíjate bien lo que dice en la última parte del 7, si lo pueden poner. Dice: y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Si te fijas, el proceso de Dios, hermano, lo hace completo. Dios no quiere que en la gente haya un cambio de apariencia solamente. Ezequiel estaba viendo, dijo: yo los veo medio raros, no están como yo, no tienen sus ojos todavía, yo no noto que estén respirando, están puestos de pie, tienen huesos, tienen piel, tienen tendones, son cuerpos, pero están muertos. El hombre de Dios y la mujer de Dios tenemos que tener la sensibilidad de saber si el Espíritu Santo se está moviendo, si el Espíritu Santo está presente, si el Espíritu Santo está autorizando, está avalando lo que te está haciendo en el nombre de Jesucristo. Porque este no es un nombre cualquiera, hermano. Pablo dice que delante de ese nombre se doblará toda rodilla del que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Los demonios, hermano, se inclinan y le rinden pleitesía al Maestro. Y cuando nosotros estamos profetizando en el nombre de Jesús, tiene que estar el Espíritu Santo. Ezequiel sintió ese fuego, pero fíjate lo que dice la tercera parte de la visión, una visión vivificadora, el Espíritu dando vida. Verso 9: y me dijo: profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vieron y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. ¿Cómo estaría la comunión de Ezequiel? Que Ezequiel dijo, pero no tenían espíritu. Pero inmediatamente Dios dijo: profetizo al Espíritu. Si sabes, hermano, que el Espíritu Santo está presto. Si sabes que el Espíritu Santo nos va a ayudar en cualquier desafío. Un día que yo estaba predicando en Tepito, ese día entré por el eje 1 norte y yo tenía que darle la vuelta para entrar por República del Salvador, Jesús Carranza, ahí donde tiran los embolsados. Y yo sentí una nata de demonios, una carga muy fuerte. Y le dije: Señor, ya llegué, pero yo, Señor, me siento solo, me siento vulnerable. Y yo recuerdo, hermano, que entré y me recibían ahí, mi camioneta la metían ahí donde había carros tapados y yo no sé. Yo entraba y decían: ahí va la camioneta del pastor, cuídenla. Y yo sentía eso. Y yo recuerdo, hermano, tenía yo el púlpito y tenía yo un estrado que me mandó a hacer mi hermano Lalo, Dios lo bendiga. Y me hinqué a orar. Y empecé, le dije: Señor, dígame qué pasa, o dígame si va a pasar algo. Y yo no sentía la presencia de Dios, hermano. Y empecé a clamar, le digo: Señor, dígame qué pasa. Si yo no siento su presencia, me levanto y me voy, porque yo sin su presencia no soy nada. Moisés dijo: si tu presencia no va conmigo, yo no voy. Imagínate estar en una opresión demoníaca, hermano, donde está la nata de demonios: prostitución, adulterio, fornicación, muerte, extorsión, sacrificio. Están todos los demonios ahí. Y no los estoy alabando, simplemente te estoy diciendo que yo ese día no sentía la presencia de Dios. Y yo le dije: Señor, si no siento su presencia, yo me voy a retirar de aquí, porque esto es un infierno. Mi alma estaba sintiendo la sed de Dios. Mi espíritu estaba sintiendo esa sed, esa necesidad, porque el Espíritu llegaba. Eso es de lo que se refiere Ezequiel. Que cuando el Espíritu de Dios no está en el creyente, cuando el Espíritu Santo no está en el siervo, hay aridez y hay muerte. Y yo escuché la voz del Señor que me dijo: quita el estrado y pega tu frente en el piso.
Wow. Le dije, Señor, esto es. Quité el estrado, hermano, y me hinqué y pegué mi frente en el piso. Y en cuanto pegué mi frente, empezó a fluir el Espíritu y empecé a llorar. Le dije, Señor, usted está conmigo. En realidad, usted está conmigo. Usted me ha traído. Pero mientras yo no sentía esa presencia, ese soporte, esa seguridad en Él, yo no podía. Cuando yo estaba en media predicación, grité, la sangre de Cristo tiene poder. Y si aparece un hombre y dice, no, la sangre de la cabra. Se me erizó la piel, hermano. Le decía, la sangre de Cristo. Decía, no, la sangre de la cabra. Porque las tinieblas no duermen. Las tinieblas no se detienen. Y yo le dije, tú sabes quién viene conmigo. Tú sabes que yo no vengo solo. Lo acababa de experimentar. Le dije, y Dios te va a hacer libre. Dijo, a mí tú no me tocas. Le dije, Dios te va a hacer libre. Duramos como unos 30 minutos, hermano, clamando. Era un joven así como Moisés, delgadito, hermano, pero sus brazos parecían barras de acero. No lo podía, ni un dedo le podía yo doblar. Y empezamos a clamar, porque Dios, hermano, empieza a juntar esos huesos. Dios empieza a sanar, Dios empieza a restaurar. Y de repente el muchacho cayó y decía, Jesús, gracias, Jesús, gracias. Levántate, mi hijo. Y luego me dice, ¿me da un abrazo? Sí. Le digo, ¿qué sentiste? Dice, hermano, yo sentí que mi hocico se hizo grande y algo entró en mí. Yo quería despedazarlo a usted. Imagínese, hermano, mi esposa, mis hijos, ahí estábamos. Entrábamos a las 7, 8 de la noche y salíamos a veces hasta las 11. Dijo, yo quería despedazarte. Y cuando quise abalanzar sobre ti, tenías una cobertura muy fuerte. No pude hacerte nada. Por eso yo estaba estático, porque ese hombre estaba luchando con el ángel de Dios y yo no lo sabía. El ángel de Dios lo estaba resistiendo, estaba con él y decía yo, ¿por qué no lo puedo mover? Porque las tinieblas nos quieren despedazar a nosotros. Pero el ángel de Jehová se planta y dice, mi siervo, no lo tocas. Porque Dios empieza. Y cuando ese hombre se levantó, dijo, yo soy libre. Yo he ido con padrinos y tengo telas y un pedazo de piel. Dije, tíralo todo eso, y figuras, tira todo. Tíralo, no tiene importancia, no tiene validez. Tú has sido libre por la sangre de Cristo. No hay un lugar en el que nosotros no podamos hablar y Dios no mueva su mano. Yo sentí ese ataque desde que venía y le dije, Señor, yo no puedo. Si usted no viene conmigo, yo me voy. Imagínese, hermano, esos hombres en manos de Satanás tienen mucho poder. Yo en una ocasión vi una señorita que estaba endemoniada. Lloraron por ella entre 5 siervos y los meneaba, hermano, como si fueran papelitos a los 5. Tenía como unos 16, 17 años. Y yo lo vi, eso me quedó marcado. Si no cualquiera puede entrar a orar por un endemoniado. Entonces Dios quiere moverse. Cuando Ezequiel empezó a profetizar, dice que llegó un fuerte viento recio y tomó a los que estaban allí, y que esos huesos cobraron vida, vivieron, se pararon delante de él, ya estaban listos. Ezequiel estaba gozándose porque decía, esta es la restauración. 70 años dura la deportación, pero al final de esos 70 años nuestro Dios nos va a recoger nuevamente. Hay una profecía que no está cumplida. Esto no es el arrebatamiento, no se me vaya a confundir. Pero antes de que ese Israel sea restaurado, un Israel espiritual va a ser levantado. Alábele, porque Cristo viene pronto, hermano, y va a levantar a su pueblo, a los redimidos. Pero mientras tenemos que trabajar por él, mientras tenemos que llevar, se desencadenó el mover grande de Dios. Un mover, hermano, que me recuerda el día del Pentecostés. Ustedes lo han leído en Hechos capítulo 2. Y dice que estaban todos unánimes. Unánimes, hermanos, es juntos en un mismo espíritu, en amor. La coinonía, todos juntos. Y estaban orando, no eran nomás 12, eran 120. Y dice que se oyó un estruendo de un viento recio y los arrebató a todos y los llenó de fuego. Y empezaron a hablar lenguas de fuego. Cuando tú y yo hablamos en la santidad de Dios, hablamos fuego y los demonios tiemblan. Sí, hermano, cuando tú hablas los demonios tiemblan. Quiero que sepas, porque no eres cualquier persona, eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios.
Tú eres un Ezequiel. Di: yo soy un Ezequiel y voy a hablar. Ezequiel vio cómo esos huesos, hermano, tomaron vida. Llegó el fuego del Espíritu Santo y quemó las idolatrías, las inmoralidades, las injusticias, las rebeldías, las redujo a ceniza. Porque el Espíritu Santo eso hace. Reduce a cenizas el pecado, el mal obrar del hombre, el mal obrar de la humanidad. El Espíritu Santo y el fuego lo consume. Y vio un ejército puesto de pie. Los cuerpos, hermano, empezaron a respirar. Y Ezequiel veía y decía: qué grande es esto. Yo no sé cuántos estemos preparados para que Dios nos lleve a estos niveles. Y no hablo de ser unas campañas de llenar el Estadio Azteca, no. Hablo de que Dios traiga salvación y un mover especial sobre aquellos que están secos. Tenemos que examinar nuestra vida, porque hermano, era el pueblo de Israel. Y ahora mismo mucha iglesia está en huesos secos. No hay vida. Pero hay algo muy poderoso. Esta palabra: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Ellos se maravillaron grandemente, amados hermanos, porque lo que sigue, lo que dice Ezequiel, lo que plasma Ezequiel, me dijo en el 11, me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Dice: por tanto profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Imagínate, cuando aquellos huesos ya estaban de pie, dijo: Jehová ha abierto los sepulcros por amor a su nombre. Jehová ha abierto los sepulcros y nos va a dar una oportunidad. Yo quiero decirte que en estos tiempos Dios está dando una oportunidad a través de su Hijo, una oportunidad única, porque no va a haber otra. Va a venir juicio sobre la tierra, una tribulación tan grande que dice la Biblia que no ha habido antes ni habrá después. Pero Dios está abriendo una oportunidad de gracia para que nosotros llevemos el evangelio. Si tú un día no tenías a Cristo, tú puedes verte en un valle de huesos secos, tirados, sin luz, sin esperanza. Tal vez, hermano, con la decisión de quitarte la vida. Muchos de los que están aquí tal vez les pasó esa, porque a mí sí me pasó. Porque cuando uno está en esa condición, hermano, todo lo ve gris. Hablan del amor y dicen: ¿qué es eso? Hablan de la amistad y dicen: ¿qué es eso? ¿Existe? Porque el príncipe de este siglo ha cegado el entendimiento y ha hecho muchas maquinaciones, hermano, en contra del hombre. Ha hecho que el hombre se rebele, que el hombre viva de acuerdo a sus leyes. Se ha hecho autónomo en su manera de vivir, creando sus propias reglas. Pero Dios ha abierto esa oportunidad. ¿Sabes por qué? Porque Dios quiere abrir los sepulcros de esa gente que está sufriendo. Nosotros no somos fanáticos, estamos agradecidos porque un día Dios puso su mirada en nosotros y nos dio vida y nos sacó de ese valle y dice: ven, ahora sí, ahora tú vas a ser el portador. Profetiza. Porque no vamos en nuestro nombre, no vamos en nuestro poder, vamos en el nombre de Jesús. Yo quiero que pongas, ven Carlos, atención a este canto. Quiero cantarlo y que tú lo medites antes de terminar. Este himno lo compuso un hombre que leyó esta parte. Ezequiel el profeta llevado en... ¿Qué queda, hermano, en nuestra mente? Que hay un campo de huesos secos. Pero es que hay una reflexión más profunda de que nosotros no estamos en esa condición. Ponte de pie y levanta tu mano y di: yo soy Ezequiel. Yo soy Ezequiel. Yo voy a ir a llevarle esos huesos secos
la profecía que Dios me ha mandado. Porque yo te voy a decir una cosa: tú no vas a ir solo, ni tú vas a ir sola. Dios va a ir contigo. El Espíritu Santo de fuego que arrebató esos huesos va a ir contigo. Yo quiero que levantemos un clamor, que pases aquí al altar. Si tu vida necesita el Espíritu, dice que Ezequiel profetizó y que los huesos cobraron vida, porque el Espíritu de Jehová les dio vida y los arrebató. Vamos a orar y vamos a decirle: Señor, yo quiero llevar ese mensaje. Que esos huesos reciban vida por la profecía de tu palabra. Porque este siervo va a llevar esa palabra, porque esta sierva, porque este Ezequiel va a llevar esa palabra. Y les voy a decir que tú sanas, les voy a decir que tú salvas, les voy a decir que tú vienes. Huesos secos, oíd la voz de Jehová, poneos en pie y recibid lo que Él dará. Dejad la antigua condición y venid a Jehová, porque en el campo habéis estado ya mucho. Dios quiere una iglesia que se levante con poder a predicar su palabra. Dios quiere una iglesia que deje la diferencia y que aprendamos a caminar en el camino de Él, y que le digamos: Señor, ¿a quién voy a ir a hablarle? Heme aquí, envíame a mí. Yo quiero ir, yo quiero decirle a esos huesos, a aquellos que se están muriendo, aquellos que están pereciendo, aquellos que no tienen la luz de la vida. Yo quiero decirles que tú les amas y que tú les quieres salvar, que tú les quieres dar una oportunidad de vivir, que quieres implantar en ellos un nuevo corazón, que quieres poner tu Santo Espíritu para darles una vida espiritual. Oh, Ramakanda y Samaya, Señor, aquí está tu palabra. Ha sido leída, Señor, y nos deja, Padre, una profunda reflexión. Porque estamos en medio de un valle de huesos secos, pestilentes, olores fétidos de inmoralidad, de injusticia, de rebeldía, de homosexualidad, de satanismo, Señor. Pero nosotros queremos llevarles el mensaje de la salvación. Yo quiero llevarles el mensaje de la salvación. Aquellos que están llorando, aquellos que dicen: para mí no hay salida, aquellos que han decidido quitarse la vida antes de que cierre el año, nosotros reprendemos todo espíritu de muerte en el nombre de Jesús. Porque hay poder en Jesús, porque hay poder en Jesús, porque el Espíritu Santo se va a mover. Señor, que su iglesia sea avivada, que las iglesias sean avivadas en el poder de su Espíritu Santo. Y que aquellos que están en condición de huesos se levanten, porque somos el pueblo adquirido, Señor, a precio de sangre. Ya no queremos, Señor, aleluya, estar displicentes. Queremos ir y llevar la palabra. Queremos llevar la palabra, Señor. Queremos llevar la palabra. Queremos profetizar como lo hizo Ezequiel, para ver, Señor, ese mover de su Espíritu Santo, para ver cómo esos huesos, Señor, se junta hueso con su hueso. Tenemos que llevar la palabra, tenemos que profetizar, tenemos que hablar en su nombre, que nosotros mismos estemos enredados en el fuego del Espíritu Santo, para poder ver las grandes, Señor, señales y prodigios que usted va a hacer. Porque viene un 2022 en el que usted va a desencadenar su poder. Porque donde sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia. Donde las tinieblas cobran fuerza, su Espíritu Santo llega y nos da protección. Porque en la batalla que estamos librando, usted va al frente de nosotros. Mi pueblo no va a perecer, mi pueblo no va a carecer de pan. A mi pueblo yo lo voy a proteger y lo voy a llevar por el camino que yo quiero. Solamente profeticen, solamente profeticen. Agrádenme. El Señor quiere que le agrademos, que prediquemos su palabra con sencillez, con humildad, para que pueda haber un mover grande en aquellos que no le conocen. Nosotros somos la luz. Cristo vino y trajo la luz, aleluya, a nuestra vida. Él vino y la iluminó. Aquellos que estaban asentados en región de sombra de muerte vieron la luz, y desde entonces el reino de los cielos es predicado. Y desde entonces hombres y mujeres que estaban sumidos en una condición precaria de sufrimiento, de dolor, de desesperanza, corrieron a los pies de Jesús, y el evangelio es predicado en todas las naciones. Porque Cristo viene. Estos huesos secos nos recuerdan que hay un mundo llorando y gritándonos por ayuda, que están esclavizados, que no se pueden mover. Pero nosotros vamos a ir por ellos. Nosotros vamos a ir por ellos, Señor. Gracias por su palabra. Gracias, Señor, porque usted nos muestra a través de Ezequiel que usted quiere hacer cosas grandes.
Solamente que obedezcamos y que profeticemos como usted quiere. Le doy gracias, Señor, porque a nosotros usted nos escogió, no por nuestras obras, sino por su misericordia. Pero yo me quiero levantar en poder. Yo me quiero levantar en obediencia. Yo me quiero levantar en oración. Yo quiero ir, Señor, a donde usted me quiera llevar. Ayúdeme a hablarle a esos huesos secos para que se levanten, porque usted ha expandido su misericordia a los cuatro cabos de la tierra. Y un día seremos levantados. Permítanos, Padre, en el poder de su Espíritu Santo y en la visión de Ezequiel, ir hacia ellos. Mis hermanos que se han retirado de la iglesia, orar por ellos. Aquellos que ya no quieren venir, interceder por ellos, para que el Espíritu les dé vida. Gracias, Dios. Gracias, el Señor les siga bendiciendo, hermano.